Buenas noches mis queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones. Hoy me siento muy alegre por ser el mensajero de Dios esta noche. También le doy gracias a la hermana Ruth Castro por contactarme y yo respondí de manera positiva, porque siempre me siento alegre para estar al servicio de mi querido Dios y también para estar al servicio de cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, particularmente los de Brisas de Mendoza. Hoy es un gran día para mí, sí, un gran día, porque yo encuentro una vez más la oportunidad de estar en contacto, en armonía con mis hermanos de Brisas de Mendoza. Y vamos directo al mensaje de hoy. El título del mensaje es ¿qué tipo de fe es la tuya? Y el texto meditativo se encuentra en 1 Corintios 2:5. Dice que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos para que Dios nos asiste. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Ahora te necesitamos que hables. Necesitamos que hables con nuestro corazón. Toca a cada corazón que se encuentra en esta sala. Bendígalos, Señor, y que este mensaje pueda santificarlos a la vida eterna. Te oremos en el nombre de Jesús. Amén. El texto escogido nos habla de algo a tener en cuenta, sobre todo por la importancia que tiene. Me refiero a la fe. La psicología da una dimensión genérica a la fe. Para ella, tener fe es igual a tener confianza. Confianza en la vida, confianza en la gente, confianza en el futuro, etc. No es de extrañar que todas las escuelas psicológicas coincidan en decir que sin fe no es posible vivir con dignidad, ya que la desconfianza mata a la ilusión y la esperanza. Para Pablo, la fe, además de ser un concepto teológico, es un concepto personal. Es decir, cuando Pablo habla de la fe, se refiere a la confianza en Dios. Esta concepción es importantísima, ya que de ella depende la vida cristiana. Nos centraremos en la visión teológica y personal que Pablo le da a la fe. Para él, tener fe es bueno, tener fe es necesario, pero no es suficiente. El texto de hoy dirige nuestra atención sobre algo que puede pasar desapercibido. ¿De qué se trata? Antes de responder, comentamos una parábola de Jesús. Una parábola curiosa. Entre las parábolas que Jesús contó hay una que encaja muy bien con nuestro texto. Me refiero a la parábola de los 2 cimientos. En ella, 2 hombres se ponen a construir su casa. La construcción fue impecable, pero hubo algo que uno de ellos no tuvo en cuenta. Es el lugar donde apoyarla. Mientras todo fue bien, nadie notó la diferencia entre una casa y otra. Pero cuando llegaron los ríos y soplaron los vientos, entonces sucedió algo que sorprendió a los oyentes. Una de las casas se derrumbó. En realidad, ¿cuál es el mensaje de esta parábola? Cuando Jesús contaba parábolas, lo que estaba haciendo era hablar de lo que nos pasa a las personas mientras vivimos. A veces, a través de las historias, Jesús intentaba explicar el por qué a veces nos suceden cosas que no entendimos. En la parábola de los 2 cimientos, Jesús quería resaltar lo bueno que es prestar atención a los detalles. Mientras la vida te sonríe, los detalles parecen no contar. Pero hay momentos que estos no solo cuentan, sino que son cruciales. ¿Cuáles son estos momentos? Los momentos de dificultad, los momentos de prueba y de zarandeo. Son momentos, uno solo lo que puede hacer es resistir. La casa y el fundamento. Con frecuencia, la Biblia es progresiva. Es decir, que en un momento dado nos da un mensaje y más tarde este mensaje es ampliado, de forma que todo nos queda más especificado. Es precisamente lo que ha hecho Pablo. Jesús en su parábola nos habló de una casa y de 2 fundamentos. ¿Qué representa la casa, la arena y la roca? El texto de hoy responde a todo esto. Ahora, toma los datos que da Pablo y ponlos en la parábola de Jesús. Al hacer esto, tendrá el siguiente resultado. La casa representa la fe, la arena representa la sabiduría humana y la roca representa el poder de Dios. Así se nos abre una ventana que nos permite ver con más claridad el mensaje. Lo humano y lo divino. ¿Se puede construir la fe con la sabiduría humana? Sin lugar a dudas que sí.
Entre las capacidades que Dios nos dio está la capacidad de crear. Podemos crear muchas cosas, una de ellas la fe. Dicho de otra forma, a través de la lectura, de la investigación teológica, podemos generar fe. Esta fe se denomina humana porque ha sido generado por el hombre. Esta fe puede ser tan parecida a la fe auténtica o la fe divina que en tiempo de bonanza nadie es capaz de distinguir, ni siquiera uno mismo. Cuando se hace evidente la diferencia entre ambas, cuando aparecen los ríos, soplan los vientos y ambos golpean la casa que es la fe, ¿qué ocurre entonces? Que lo humano se derrumba porque no es capaz de resistir. Lo que Jesús intentó decirnos a todos los que creemos es que solo lo que viene de Dios permanece. Por eso, si tuviéramos que definir la fe verdadera, diríamos que aquella que procede de Dios. Dios la genera, Dios la sustenta. El resultado es claro. Cuando llegan los momentos difíciles, los momentos malos, tú resistes, tú aguantas y tú permaneces en el nombre de Jesús. El poder de Dios. La recomendación que el Señor nos hace a través de Pablo es clara. Que tu fe se apoye en el poder de Dios. Lo que es necesario aclarar ahora es qué es el poder de Dios. Al oír la palabra poder, uno tiende a asociarla con fuerza. Dicho de otra manera, cuando oímos que Dios es poderoso, tendemos a pensar en pasajes como la creación, el diluvio, las plagas de Egipto, la resurrección de Lázaro o las curaciones que hizo Jesús a los endemoniados, leprosos o paralíticos. ¿Es este el poder al que se refiere Pablo y en el cual debe apoyarse nuestra fe? La respuesta es no. Consideremos los siguientes pasajes. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Ahora, 1 Corintios 1:23-24. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados en Cristo es poder de Dios. En ambos textos se muestra que el poder de Dios no se asocia a su fuerza, sino a la cruz. ¿Qué representa la cruz? La humillación, es decir, la capacidad que Dios tiene para humillarse y hacerse pequeño. Por eso, cuando Pablo escribe a los filipenses y analiza la humillación a la que Jesús se sometió, dirá en Filipenses 2:9-11, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El poder de Dios no consiste en su fuerza para hacer o deshacer, sino en su capacidad para hacerse pequeño. Tú que me estás escuchando hasta ahora, la siguiente pregunta es tuya. ¿Identificaste tal capacidad en ti mismo? La capacidad para hacerte pequeño, para perdonar cuando te hacen daños y para pedir perdón cuando tú tienes culpa. Si tal no es el caso, trabaja en eso, porque Dios quiere que estés semejante a Él. Dios quiere que su imagen se refleje en ti mismo. Dios quiere que su imagen se refleje en tu vida. Y así puedes decir que yo soy un cristiano. Estoy preparado para la vida eterna. Consideremos de nuevo el texto de Pablo. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. ¿Cuál es el corazón del mensaje? ¿Que nuestra fe debe apoyarse en Cristo? Sí, esta es una gran verdad. Pero hay algo más. La fe debe apoyarse siempre en la humildad. Quiero terminar con unas preguntas para tu reflexión. ¿Cómo fue la construcción de tu fe? ¿La fe que tú tienes es humana o divina? ¿Quién construye tu fe, Dios o tú? ¿Qué pasa cuando los vientos, cuando los ríos de la vida te golpean?
En tus momentos difíciles, tú tienes que sostener la fe o la fe te sostiene a ti. Piensa en estas preguntas. Quizás descubras aspectos interesantes para tu vida. Que Dios te bendiga.